El viento del desierto soplaba como un lamento antiguo. El sol caía sobre las montañas de Arizona, encendiendo el horizonte con tonos de cobre y sangre. Un vaquero solitario, Eli Carter, avanzaba tambaleante sobre su caballo, con la camisa rota y la garganta seca. Llevaba 3 días perdido, con las balas casi gastadas, y el alma cansada de huir de los hombres que querían verlo muerto. La noche anterior había visto humo en la distancia, tal vez un campamento apache, y aunque cualquier hombre blanco hubiera preferido morir bajo el sol antes que acercarse a los guerreros del desierto, Eli no tenía elección. El hambre le había quitado el miedo. Su caballo cayó rendido. Él siguió a pie, hasta tropezar y caer junto a una pequeña hoguera, donde una niña no mayor de 7 años lo observaba con ojos negros como la noche. La niña no habló, solo se acercó, tomó un pedazo de pan de maíz y lo puso entre sus manos temblorosas. Él lo devoró sin pensar. Luego el mundo se le nubló y cayó inconsciente. Cuando despertó estaba en una cabaña de madera rodeado por pieles, símbolos sagrados y el olor a incienso. A su lado, una mujer de rostro fuerte y belleza salvaje lo miraba en silencio. Tenía trenzas largas adornadas con plumas azules y una mirada que no conocía el perdón ni el miedo. «Mi hija te encontró moribundo», dijo ella con voz grave. «Le diste las gracias, pero no sabes lo que eso significa para nosotros». Eli intentó hablar, pero su garganta solo emitió un suspiro ronco. «Comiste el pan que ella te ofreció», continuó la mujer. «Entre mi gente eso es un pacto de vida, y en nuestra tradición, quien alimenta a un hombre se convierte en su familia». Ella se acercó tan cerca que él pudo sentir el aroma de humo y lavanda de su piel. «Alimentaste a mi hija», susurró con una mezcla de ira y ternura. «Ahora me perteneces por tradición ancestral». Eli la miró sin entender si aquello era una amenaza o una promesa. Fuera los coyotes aullaban bajo la luna. Dentro el destino de 2 almas se sellaba con una mirada. El amanecer llegó envuelto en un silencio antiguo. La neblina se alzaba desde el suelo del valle, serpenteando entre los cactus como espíritus que no descansaban. Eli Carter despertó cubierto con una manta tejida con símbolos rojos y dorados. El aire olía a humo, a hierbas curativas, a tierra mojada. Frente a él, la mujer apache molía maíz sobre una piedra. Sus brazos eran fuertes, su piel cobriza brillaba con el primer sol. Cada movimiento suyo tenía una calma ritual, como si el simple acto de moler granos fuera una oración al amanecer. «¿Dónde estoy?», preguntó él con voz ronca. «En la tierra de los Chiricahua», respondió ella, sin levantar la vista. «Tus pies cruzaron la frontera del hombre blanco, y ahora los espíritus deciden tu destino». Eli se incorporó, sintiendo el peso del cansancio. Miró alrededor, chozas de barro, pieles colgadas secándose, un arroyo murmurando al fondo. La niña que le había dado de comer jugaba con un cachorro de coyote. Cuando lo vio despierto, corrió hacia él con una sonrisa tímida. «Soy Nita», dijo ella, ofreciéndole un pedazo de pan caliente. El vaquero lo tomó con cautela, recordando las palabras de la madre. La mujer apache se levantó entonces. «Soy Tayanita», dijo finalmente, «hija de los que cayeron en Apache Pass, viuda de Colin, guerrero del Águila Roja». Su voz no temblaba, pero en sus ojos ardía un fuego antiguo, mezcla de orgullo y dolor. Eli bajó la mirada. «No quise ofender tu costumbre. Solo tomé el pan porque creí que moriría». Tayanita lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Nadie ofende al aceptar vida, respondió, pero ahora esa vida te pertenece a nosotros. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que hasta que los espíritus decidan, eres parte de mi familia. Ningún hombre blanco toca el suelo apache y sale igual. Hubo un silencio espeso. Solo el viento movía las plumas que colgaban del techo. Eli, aún débil, salió de la cabaña. Afuera los guerreros lo miraban con recelo. Uno de ellos, de rostro pintado con franjas negras, se adelantó. ¿Por qué lo traes aquí, Tayanita? Gruñó. Es un forastero. Puede ser espía. Fue mi hija quien lo encontró, respondió ella con firmeza. Y los dioses no permiten desechar una vida salvada por una niña. El guerrero lo escupió al suelo. Luego se retiró murmurando palabras que Eli no comprendió. Tayanita se volvió hacia él. No debes salir del campamento. Los hombres aún recuerdan a los soldados que nos arrebataron las montañas. No soy soldado, dijo Eli. Soy un hombre que perdió su camino. Ella lo miró en silencio, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Esa noche, el cielo ardió en tonos violetas. Eli se sentó junto al fuego. Nita dormía sobre su manta. Tayanita, frente a las llamas, entonaba un canto bajo, casi un rezo. Él la observó largo rato. Había en su rostro una dignidad que no necesitaba joyas ni leyes. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó ella. Porque no tengo a dónde ir, respondió él. Tayanita arrojó una ramita al fuego, que crepitó con fuerza. Entonces quizás los espíritus te trajeron por una razón. En la distancia un tambor comenzó a sonar, lento, profundo, como el latido del corazón del desierto. Eli lo escuchó con los ojos perdidos en la llama, sin saber aún que ese sonido marcaría el inicio de su destino. El viento cambió de dirección, las sombras se alargaron, y Tayanita, mirando el horizonte, murmuró algo en su lengua ancestral que él no entendió. Solo más tarde comprendería que aquellas palabras eran una advertencia, o quizás una promesa. Pasaron 3 días. El sol se alzaba con la misma fiereza, pero Eli ya no sentía el mismo miedo. En el corazón del campamento apache, cada sonido tenía un propósito. El murmullo del arroyo, el golpe del hacha en la leña, los cánticos de las mujeres moliendo grano. Comenzaba a comprender que aquel lugar no era solo un refugio, sino una nación invisible, tejida con sangre, espíritu y tierra. Tayanita se movía entre su gente con autoridad silenciosa. No levantaba la voz, y aún así todos la escuchaban. Eli la observaba desde lejos mientras ayudaba a reparar una cerca de madera. No entendía por qué lo dejaban quedarse, ni por qué ella, que parecía tan orgullosa, había decidido protegerlo. Pero algo en su mirada le recordaba a su propia madre, la misma mezcla de dureza y compasión que sostiene a quienes han perdido demasiado. Una tarde, mientras Tayanita recogía agua del arroyo, Eli se acercó. «Quiero agradecerte», dijo sin saber si ella le respondería. «Me diste techo y alimento, cuando lo que merecía era morir en el desierto». Tayanita lo miró sin expresión. «No fue mi decisión, fue el espíritu del pan». «El espíritu del pan», ella sonrió apenas. «Entre nosotros, el alimento tiene voz. Cuando una niña lo comparte, los dioses escuchan. El pan pidió que vivieras». Eli bajó la mirada. «Tal vez los dioses se equivocaron conmigo». «Los dioses no se equivocan», replicó ella con firmeza. «Solo los hombres». Hubo silencio. El agua seguía corriendo, transparente y fría. Tayanita se levantó, y por primera vez Eli vio en su cuello un colgante de hueso tallado.
Tenía la forma de un águila con las alas partidas. ¿Era de tu esposo?, preguntó él con cautela. Sus ojos se endurecieron. Sí. Colin cayó en Apache Pass, bajo las balas del ejército. Murió protegiendo nuestra tierra y mi hija aún lo espera cada noche. Ellie asintió en silencio. No había palabras que curaran una herida así. Pero mientras la observaba volver al campamento, entendió que aquella mujer vivía entre dos fuegos, el del deber y el del dolor. Y él, sin saberlo, estaba destinado a encender el tercero, el fuego del amor que no debía existir. Esa noche, el cielo se llenó de relámpagos lejanos. El aire olía a tormenta y presagio. Los guerreros se reunieron en torno a una gran hoguera. Uno de ellos, el mismo que había escupido al suelo frente a Ellie, se levantó y habló con voz grave. Este hombre no pertenece aquí. Los espíritus se enfurecen. Los bisontes no se acercan. Las lluvias se demoran. Las miradas se clavaron en Tayanita. Ella se puso de pie, con la frente erguida. Los espíritus saben quién es enemigo y quién es alma errante. Entonces que lo demuestren, gruñó el guerrero. Que el extranjero camine sobre las brasas del fuego. Si sobrevive, los dioses lo aceptan. Ellie escuchó las palabras con el corazón encogido. No entendía todo lo que decían, pero comprendió el gesto. Una prueba, una humillación. Tayanita intentó hablar, pero él levantó la mano. Si eso es lo que piden, lo haré. El murmullo del fuego creció. Los hombres formaron un círculo. Sobre la arena ardían piedras incandescentes. Ellie se quitó las botas, sintió el calor subir por su piel, pero no retrocedió. Dio un paso, luego otro. El dolor era insoportable, pero no gritó. Los guerreros lo miraban sin pestañear. Cuando salió del círculo, las plantas de sus pies estaban quemadas. Tayanita se acercó en silencio y le puso sobre las heridas un ungüento espeso. Sus manos temblaban. No debiste hacerlo, susurró. Él la miró con una sonrisa leve. Dijiste que los dioses no se equivocan. Tal vez querían ver si aún podían confiar en mí. Ella apartó la mirada, pero no antes de que una lágrima cayera sobre sus dedos. El fuego esa noche pareció arder más lento. Y aunque nadie lo dijo, todos sabían que el extranjero había dejado de ser un simple intruso. Había sido marcado por el desierto. El viento cambió su voz. Desde las montañas llegaba un rumor extraño, metálico, como el eco de cascos lejanos. Los ancianos decían que el desierto siempre avisa antes del peligro, pero que pocos hombres saben escucharlo. Tayanita sí lo escuchó. Esa mañana, mientras molía hierbas medicinales frente a su cabaña, el polvo en el horizonte le habló de presagio. Ellie estaba junto al corral, ayudando a reparar una lanza rota. Habían pasado 4 días desde la prueba del fuego y las quemaduras de sus pies ya cicatrizaban gracias a los ungüentos de Tayanita. A veces, cuando ella aplicaba las mezclas sobre su piel, sus dedos se quedaban quietos un instante más de lo necesario. No hablaban. No hacía falta. Tu corazón late con calma otra vez, le dijo ella una noche al observarlo mirar el fuego. No recuerdo la última vez que me sentí en calma, respondió él. Tal vez nunca. Ella lo miró de reojo. La calma no se encuentra, se elige. Aquella frase se le quedó grabada. Durante días la repitió en silencio mientras trabajaba, mientras Nita le mostraba los símbolos tallados en las piedras o mientras los guerreros practicaban con el arco al amanecer. Sin saberlo, el extranjero se estaba convirtiendo en parte de aquel lugar, en una sombra más bajo los mismos cielos. Pero el destino no perdona los instantes de paz. Al caer la tarde, un niño corrió al campamento gritando algo en apache. Las mujeres dejaron caer las vasijas, los perros comenzaron a ladrar,
Eli vio el miedo en los ojos de todos antes de entender las palabras. Hombres, vienen hombres del norte, con caballos y rifles. Tayanita alzó la mirada al horizonte. En la distancia, una nube de polvo avanzaba entre los cañones. El sonido de los cascos se mezclaba con el silbido del viento. «Soldados», dijo ella con un hilo de voz. Eli sintió un escalofrío. Los guerreros comenzaron a prepararse. Flechas, lanzas, caballos. El aire se llenó de tensión y de oraciones susurradas. Tayanita se acercó a él con una bolsa de cuero. «Debes irte», dijo. «Ellos matarán a cualquiera que no sea apache ni soldado». Eli negó con la cabeza. «No pienso dejarte sola. No entiendes», replicó ella. «Si los soldados te ven conmigo, creerán que eres prisionero o traidor». «No soy traidor de nadie», dijo él con firmeza. «Pero no volveré a huir». Tayanita lo miró largo rato. En sus ojos había algo más que orgullo, una emoción contenida, un miedo que no era solo por la batalla. «¿Por qué harías eso?», preguntó al fin. Eli respiró hondo. «Porque cuando estuve perdido, ya estaba muerto. Y aquí por primera vez, siento que respiro de verdad». Ella se quedó inmóvil. Luego le entregó el colgante de hueso que llevaba al cuello. Esto era de Cole. «Si mueres, los espíritus sabrán quién eres». Eli lo tomó sin palabras, y por un instante sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, pero tan intenso que ninguno de los dos olvidaría esa chispa. El rugido de los cascos se hizo más fuerte. Los guerreros formaron una línea frente al arroyo, con las lanzas brillando bajo el sol poniente. Eli montó uno de los caballos apaches, sintiendo el peso del colgante sobre su pecho. Nita apareció detrás de su madre, con lágrimas en los ojos. «Madre, va a morir el hombre blanco». Tayanita no respondió, solo la abrazó con fuerza. El sol descendió detrás de las colinas. El silencio antes de la batalla era tan denso que se podía oír el pulso de la tierra. Eli miró a Tayanita una última vez. Ella asintió apenas, y esa fue su despedida. Un disparo rompió el aire. El sonido se multiplicó en ecos por el valle. Y entonces, el cielo ardió en fuego y polvo. El primer disparo abrió el aire como un relámpago. Los caballos relincharon. Las mujeres corrieron hacia las chozas, protegiendo a los niños. El humo de la pólvora se mezcló con el polvo del desierto y, por un instante, el sol desapareció tras un velo rojo. Eli sintió el corazón golpearle el pecho como un tambor. Hacía años que no empuñaba un rifle, pero los reflejos del vaquero regresaron. Se escondió tras una roca y disparó contra las siluetas que avanzaban entre los matorrales. Los soldados eran muchos y su uniforme azul contrastaba con la tierra quemada. Entre el estruendo de los disparos, Tayanita se movía como una sombra. Guiaba a su gente, gritaba órdenes, curaba heridas, disparaba flechas sin vacilar. Su cabello se soltó y bajo la luz del fuego parecía una llamarada viva. Eli la buscaba entre el caos, temiendo perderla de vista, temiendo algo que no se atrevía a nombrar. El combate se extendió hasta el arroyo. Los soldados intentaban rodear el campamento. Eli vio cómo un guerrero caía junto a él, con una bala en el pecho. Se arrastró hasta su lado y tomó su lanza. Cuando el siguiente soldado se acercó, Eli lo derribó con un golpe seco. Su cuerpo reaccionaba por instinto, pero su mente gritaba, «¿Qué estás haciendo?». Él, un forastero, luchando junto a los apaches contra su propio pueblo, pero ya no sentía que perteneciera al mundo de los hombres que lo perseguían. Un grito lo hizo volverse. Tayanita estaba de pie sobre una roca,
intentando alcanzar a un grupo de soldados que avanzaban hacia las chozas. «Nita», gritó Eli, viendo a la niña correr entre el humo. Un disparo sonó, el tiempo se detuvo. El pequeño cuerpo cayó sobre la Enea. Eli corrió, la tomó en brazos, el polvo pegándose a su rostro. «No, pequeña, no», susurraba. «Respira, por favor, respira». Tayanita llegó de rodillas, con los ojos abiertos de horror. Su grito desgarró el aire. El resto del mundo se desvaneció. Los soldados retrocedieron ante aquel sonido mezcla de dolor y furia. Eli sintió un fuego recorrerle el cuerpo. Se levantó, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo, y se lanzó contra los soldados. Cada disparo era un rugido, cada golpe una súplica. Las fuerzas del desierto parecían moverse con él. El viento, la arena, el eco de los tambores invisibles. Cuando el último soldado cayó, el silencio regresó, espeso y brutal. El sol descendía tras las colinas. El valle olía a sangre y humo. Tayanita sostenía el cuerpo de su hija, inmóvil, sin lágrimas. Eli cayó de rodillas frente a ella sin saber qué decir. «Lo siento», susurró, «lo siento con toda mi alma». Ella lo miró con ojos vacíos. «No es tu culpa, extranjero. La guerra no pregunta». «Pero yo traje la guerra», dijo él con voz rota. «Si no hubiera venido», Tayanita le puso una mano sobre el pecho. «Los espíritus te trajeron por una razón. Mi hija no murió en vano». Eli la miró, sin comprender cómo podía tener tanta fuerza. Entonces ella se inclinó y tomó el colgante de hueso que había sido de su esposo, ahora colgando del cuello de Eli. Lo sostuvo entre sus dedos y lo besó. «Desde hoy», dijo su espíritu vivente. El viento sopló con un sonido hueco, arrastrando el polvo y las cenizas. Eli cerró los ojos. En su mente vio el rostro de Nita sonriendo entre el fuego, como si el desierto la acogiera en su seno eterno. Cuando la noche cayó, Tayanita encendió una hoguera junto al cuerpo de su hija. Eli se sentó frente a ella en silencio. Ninguno habló. No hacía falta. La tierra había sangrado, y los dos sabían que nada volvería a ser igual. En el cielo las nubes formaban figuras que parecían águilas volando sobre la luna. Tayanita levantó el rostro y murmuró algo en su lengua ancestral. Eli no entendió las palabras, pero supo que significaban «vuela, pequeña, vuela donde no haya guerra». El fuego crepitó, y entre las llamas danzaban sombras que parecían espíritus antiguos. Eli sintió que una promesa se sellaba esa noche, la de quedarse junto a ella, aunque el mundo entero ardiera otra vez. El campamento amaneció como una herida abierta. Las chozas, que la noche anterior habían sido refugio y risa, ahora olían a ceniza y recuerdo. Mujeres con los rostros pintados de luto movían las manos sin prisa, como si intentaran ordenar el mundo dislocado. Hombres jóvenes, con las flechas todavía clavadas en madera, miraban al horizonte como buscando respuestas donde no las había. Y en medio de aquel remolino de dolor, la figura de Tayanita era una estatua viviente. Rígida, solemne, con la mirada fija en el lugar donde la pequeña Nita había corrido por última vez. Eli no pudo dormir. La noche lo había atrapado en un limbo de culpa y devoción. Se sentó junto a la hoguera que habían levantado para la niña y miró las sombras bailar. Cada chispa evocaba un recuerdo. La risa de Nita, su aliento tibio, el pan ofrecido con manos pequeñas. Había prometido quedarse. La promesa se había convertido en obligación moral, en una deuda que su propia sangre no podía pagar. Y sin embargo, estaba allí, atado no por cadenas, sino por un nudo más antiguo que las palabras, el pacto del pan.
La mañana transcurrió en rituales. Los ancianos llamaron a la asamblea y hablaron en su lengua de caminos, de espíritus y de balance. Los hados y los dioses no se podían doblegar, dijeron, pero los vivos debían encontrar la forma de honrar a los muertos sin encender más fuego. Se preparó una ceremonia para que Nita volara hacia el sol con la bendición de los suyos. Tayanita se sentó frente al fuego con el cuerpo doblado como el junco que resiste el viento. Su rostro por primera vez dejó caer en público el velo de su control. Su llanto fue breve, pero cada sollozo rasgó un silencio más profundo que el propio desierto. Eli ofreció ayuda en lo que pudo, cargó madera, aferró telas, garantizó que las manos pequeñas de los niños tuvieran comida. Todo gesto era una reparación insuficiente. Los guerreros lo miraban con un respeto tibio, producto de la prueba del fuego y de la furia desatada contra los soldados. Pero la desconfianza no desaparecía, no en una sola mañana. Había quien murmuraba que la presencia de un hombre blanco atraía tormentas, humanas y celestiales, y que el precio de esa presencia no siempre podía pagarse con sangre ajena. En la ceremonia Tayanita se alzó y habló con voz quebrada. Recordó a Kolen, su marido, el guerrero cuya sombra aún reposaba sobre las tierras. Habló de su risa, de su valor, de su sueño de ver crecer a Nita. Habló también de los ancestros que vigilaban desde las montañas y del deber de proteger la semilla de la tribu. Cuando llegó el turno de ofrecer palabras al espíritu de la niña, todos se acercaron con pequeñas ofrendas. Una pluma, un trozo de tela, una semilla. Eli quedó rezagado hasta el fin. Al poner su mano sobre la tierra, dejó allí el colgante de hueso, el águila de Kolen, y sintió que algo en él se quebraba y se reconstruía a la vez. Era como si parte de la carga de la tribu hubiese saltado por un instante de su corazón al altar. Tras la ceremonia, mientras el sol pegaba con menos furia, Tayanita lo llamó aparte. Caminaron hacia un risco desde donde se veía el valle entero, las huellas de la batalla aún marcadas en la arena. Allí, entre el rumor del viento y el susurro de las hierbas, ella dejó caer la máscara que la rigió los últimos días. Sus ojos se llenaron de una furia serena que era a la vez reproche y plegaria. ¿Por qué te quedas?, preguntó sin buscar diplomacia. Eli la miró largo rato antes de responder. La honestidad le pesaba como una moneda antigua. Porque te debo algo que no sé calcular, Tayanita, porque vi la muerte en tus ojos y me di cuenta de que fuera del desierto no sé vivir. Porque Nita me dio pan y con él me devolvió la vida. Y si la vida exige un precio, pagaré lo que haga falta. Ella respiró hondo. El aire cortó su voz como una piedra. No quiero que pagues con la muerte, Eli. Quiero que pagues quedándote cuando ya no sea por deuda, sino porque quieras. Que esto no sea una retribución, sino una elección. Sus palabras, sencillas, latieron en él. Era férrea la diferencia entre ser prisionero de una tradición y convertirse en alguien amado por decisión. Pero también había otro murmullo que la mujer apenas pronunció. El rumor de una antigua costumbre que en la lengua de los ancestros se llamaba caminos entrelazados. La idea de vidas atadas por favores irreversibles. Para Tayanita la línea entre la deuda y la elección era porosa. Para Eli esa frontera sería la prueba más dura. Los días siguientes trajeron tareas, enseñanzas y pequeñas revelaciones. Eli aprendió a herrar una montura al estilo apache, a reconocer la espuma de las hierbas que curaban ganglios, a pescar en las horas donde la luz estiraba. Fueron lecciones humildes que sin embargo le dieron una nueva raíz. Sabía dónde colocar sus manos en la tierra para que algo naciera. Y en ese devenir cotidiano Tayanita aparecía como una presencia constante, a veces distante, otras veces entregada a sonrisas que se filtraban como luz entre nubes.
Sus gestos hacia él eran medidas, una caricia furtiva para calmar la fiebre, la cercanía compartida en vigilia, la mirada que no se atrevía a pronunciar su deseo. Una noche en la que la luna se mostraba completa y blanca como un plato de madre. Ambos se encontraron cerca del arroyo. El murmullo del agua cubría sus palabras y hacía de la escena una confesión tibia. Tayanita se sentó junto a él y por primera vez, no fue la madre que protege ni la viuda que recuerda, sino la mujer que anhela. «Si te vas mañana, ¿qué será de mí?», preguntó, con voz que temblaba como la hoja de un árbol. Eli se inclinó y tomó sus manos. «Aún ásperas por el trabajo, aún limpias de polvo. No sé qué seré sin ti», dijo con crudeza. «A veces creo que mi vida era un trayecto sin nombre hasta que vos me llamaste por un Si te quedas conmigo, prometo aprender a ser hombre aquí entre los tuyos. No por obligación, sino porque te escogí». Tayanita lo miró como si intentara leer la verdad en cada fibra de su rostro. Sus labios buscaron los de él, y cuando se rozaron, fue como si el desierto mismo exhalara. El beso fue breve, contenido y dejó en sus pupilas un incendio que ambos supieron que no podría apagarse con simples promesas. Allí junto al arroyo parecieron dos destinos que por fin se encontraban en una sola vía. Pero la tranquilidad no duró. A la madrugada siguiente un vigía llegó corriendo con el rostro pálido. Traía noticias que cortaron el aliento del campamento. No eran solo soldados aislados, decía, sino un grupo mayor, con hombres armados que hablaban de órdenes del coronel y de represalias por un ataque reciente a un campo. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rumor que olía a guerra. En los rostros de los ancianos se dibujó algo que Eli conocía demasiado bien, la certeza de que la paz sería otra vez pasajera. Tayanita apretó su mano con fuerza. En sus ojos apareció la decisión que rompe dudas. «Vendrán por nosotros», murmuró, «y si vienen nos llevarán lejos o nos arrebatarán lo que queda». Eli tragó el miedo. El colgante de hueso rozó su pecho. Aquella joya, símbolo de lo que había sido y de lo que podía ser, vibró con un frío súbito, como si presintiera el trayecto que aún tenían que andar. «Entonces lucharemos», dijo, «pero esta vez, no por deuda ni por castigo. Lucharemos porque queremos estar vivos juntos». Tayanita lo miró y por un instante, la dureza del rostro se suavizó en una sonrisa que fue a la vez prometedora y temeraria. «Si es así», respondió, «deberás aprender el último rito de los guerreros, el juramento en la cumbre. Solo quien lo haga frente a los ancestros podrá llamar esta tierra suya». Eli asintió, sin saber aún las consecuencias exactas, pero sabiendo con aquella certeza que nacía de lo profundo, que no iba a retroceder. El viento se levantó, trayendo consigo el rumor de cascos lejanos. El valle otra vez contenía la respiración, y mientras el sol se posaba en la línea de las colinas, Eli comprendió que su decisión ya no le pertenecía solo a él. Había querido pagar una deuda, ahora quería construir una vida, pero para hacerlo, tendría primero que enfrentarse a los espíritus del pasado y a los hombres del presente. El crepúsculo cerró la jornada con un silencio tenso. En lo alto las primeras luces de movimiento, pequeñas sombras en la línea del horizonte, se dibujaron como presagios. Nadie en el campamento durmió del todo. Nadie excepto el desierto que seguía su curso eterno, indiferente y magistral. Y así, con el corazón latiendo como un tambor a punto de estallar, Eli se preparó para el rito en la cumbre, sin imaginar que ese juramento sería solo el umbral de una prueba que pondría a prueba su lealtad, su amor y su alma. La noche había descendido como un manto pesado sobre el valle. El fuego central ardía débilmente y las estrellas parecían respirar junto al campamento.
Eli no podía dormir. Cada crepitar de la leña le recordaba el rumor de los cascos que aún resonaban a lo lejos, como un tambor de guerra que se acercaba despacio. Tayanita, en cambio, permanecía inmóvil frente al fuego. Sus ojos reflejaban las llamas, pero su mente viajaba mucho más lejos, al lugar donde se guardan los secretos de los muertos. Antes del amanecer, lo llevó en silencio hacia las montañas del este. El aire era frío, y cada piedra parecía observarlos con la paciencia de los siglos. El juramento debe hacerse antes del primer rayo de sol, le explicó con voz baja. Allí, en la cima donde vuelan las águilas, los espíritus escuchan. Eli caminó detrás de ella, con las botas cubiertas de polvo y el colgante de hueso colgando sobre el pecho. Cada paso se sentía como si ascendiera no solo una montaña, sino un destino. El sendero era estrecho, bordeado por cactus y piedras rojizas. A ratos, Tayanita se detenía para tocar la tierra o susurrar palabras en su lengua. Eli la observaba. Su silueta contra la luna parecía una figura esculpida por el propio desierto. Cuando por fin alcanzaron la cima, el horizonte comenzaba a teñirse de oro y sangre. Desde allí se veía todo: el valle, el arroyo, los restos del campamento, las sombras distantes que ya anunciaban movimiento enemigo. Tayanita se arrodilló sobre una roca lisa, extendió los brazos y habló en su lengua ancestral. «Este es el lugar donde mi pueblo se une a los vientos», dijo. «Aquí los hombres prometen con su sangre». Eli la imitó. Se cortó la palma de la mano con su cuchillo y dejó que la sangre goteara sobre la roca. «Juro», dijo con voz firme, «que mi vida pertenece a esta tierra, que mi deuda ya no es con una mujer, sino con su pueblo, que si el viento me llama, responderé». Tayanita tomó su mano ensangrentada y la colocó sobre la suya. Sus miradas se cruzaron en un silencio absoluto. El sol asomó detrás de las montañas, y una ráfaga de aire los envolvió como si la tierra respirara con ellos. Fue entonces cuando ella le habló del secreto que nunca había confesado. «Colen», susurró, «no murió solo». Eli frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Al morir, me dejó una marca. Me habló de un hombre blanco que había salvado su vida años antes, en una emboscada en el paso de San Carlos. Dijo que si ese hombre algún día llegaba herido, debíamos cuidarlo, que era su hermano por deuda de sangre». Eli sintió el aire escaparle del pecho. «No», murmuró, «no puede ser». Tayanita asintió lentamente. «Ese hombre eras tú. Colen me lo dijo antes de morir. Describió tu rostro, tus ojos, tu cicatriz. Cuando mi hija te dio pan no fue casualidad, fue el cumplimiento de una promesa antigua». El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de la tormenta. Eli cayó de rodillas, con la vista fija en el suelo. «Entonces todo esto, la prueba, el pan, la deuda», balbuceó, «era el destino. Era la deuda de dos hombres que compartieron sangre en batalla», respondió Tayanita. «Colen me pidió que te protegiera si llegaba, pero nunca imaginé que el precio sería mi hija». Eli apretó los puños. El colgante de hueso parecía pesarle toneladas. «Entonces su espíritu vive en mí», dijo con voz ronca. «Y con él viviré para redimir ambos juramentos, el de Colen y el mío». Tayanita lo miró con los ojos húmedos. Se acercó y apoyó su frente contra la de él. «Si hablas de redención, que sea con vida, no con muerte. Ya he perdido demasiado». Él la rodeó con los brazos. El aire era frío, pero entre ellos ardía un calor que no venía del fuego, sino de algo más profundo: el reconocimiento. Por primera vez, no se vieron como enemigos ni como deuda, sino como dos almas unidas por la misma herida.
El viento sopló con más fuerza. Un águila cruzó el cielo, proyectando su sombra sobre la roca manchada de sangre. Tayanita levantó la mirada. Los espíritus han aceptado tu juramento, dijo. Ahora ya eres parte de esta tierra, pero recuerda, Eli, quien jura aquí no puede volver atrás. Si traicionas tu palabra, el desierto te borrará el nombre. Entonces que me borre, respondió él, pero no antes de haber luchado por ti. Empezaron el descenso. En el valle, el humo de las hogueras se alzaba en columnas rectas. Los guerreros se preparaban, los tambores sonaban de nuevo, lentos, rituales como si la montaña hubiera devuelto la vida al pulso de la tribu. Eli caminó junto a Tayanita sin hablar. Había en él una mezcla de claridad y miedo. Claridad por haber comprendido su destino. Miedo porque ese destino lo arrastraba hacia una guerra que tal vez no podría ganar. Al llegar al campamento, los ancianos los esperaban. Tayanita alzó la voz para anunciar el juramento. El hombre blanco ha hecho lo que pocos se atreven. Ha sangrado ante los dioses del viento y del fuego. Su vida ya no es suya, sino de esta tierra. Los guerreros guardaron silencio. Uno de ellos, el mismo que había exigido la prueba del fuego, se adelantó y le tendió una lanza. Entonces, pelea como uno de nosotros. Eli tomó la lanza con respeto. El metal frío le recordó su pasado, pero la madera cálida le habló de su presente. Pelearemos juntos, dijo, mirando a Tayanita. Por Nita, por Colen, por el mañana. El sol alcanzaba su punto más alto. A lo lejos una línea de polvo anunciaba el regreso del ejército. Tayanita alzó su mano al cielo y murmuró una oración. Si los dioses desean otra ofrenda, que me tomen a mí, dijo. Eli la tomó del brazo con firmeza. No, esta vez no morirás tú, ni moriré yo. Esta vez será el destino quien se incline. El rugido de los cascos comenzó a resonar. El valle volvió a temblar. Pero ya nada era igual. Eli no era un forastero. Era un hombre marcado por el fuego, la sangre y el amor. Y el desierto por primera vez lo reconocía como su. El amanecer olía a hierro y polvo. Desde la cima de las colinas, Eli contemplaba el horizonte. Una nube de humo se alzaba, y dentro de ella, el eco de los tambores enemigos. El ejército avanzaba. Eran decenas, tal vez cientos de hombres. Marchaban con disciplina, como un enjambre de acero dispuesto a borrar del mapa aquel valle apache. Eli sabía que, si los dejaban entrar, no quedaría nada, ni los símbolos sagrados, ni las chozas, ni las canciones que aún resonaban en la memoria del viento. Tayanita permanecía a su lado, con el rostro pintado de rojo y negro. Su cabello estaba trenzado con tiras de cuero y plumas. En sus ojos no quedaba rastro de miedo, solo la calma del que ya ha hecho las paces con los dioses. Llegaron antes de lo esperado, murmuró Eli, ajustando la mira de su viejo rifle. El desierto nunca espera, respondió ella. Solo observa quién tiene el valor de quedarse. Los guerreros apaches se ocultaban entre las rocas. Habían preparado trampas, zanjas, lanzas cubiertas de brea. Las mujeres mayores rezaban en el centro del campamento, agitando ramas de salvia encendida. Los niños habían sido enviados hacia el norte, hacia las montañas, junto con los ancianos más débiles. Eli había ayudado a organizar la defensa, pero dentro de él algo latía con fuerza. No era solo miedo, era el peso del juramento. Había jurado defender esa tierra, y sabía que al hacerlo quizás firmaba su propia condena. Cuando los primeros disparos retumbaron,
El valle entero despertó. Los soldados descendieron por la garganta del río, confiados. Creían que los apaches estaban huyendo, pero no sabían que el silencio de la madrugada era una trampa. El primer grito apache estalló desde lo alto de una roca, seguido por una lluvia de flechas encendidas. Las montañas rugieron, el fuego se esparció con violencia, envolviendo a los primeros soldados en un torbellino ardiente. Eli disparó desde su posición, cubriendo el flanco izquierdo. A su lado, un joven guerrero cayó y él tomó su arco para seguir luchando. Tayanita dirigía el ataque desde el centro del campamento. Su voz se alzaba por encima del estruendo, firme, poderosa, ancestral. Por los que duermen bajo la tierra, por los espíritus del fuego. El sol ya estaba alto, cuando el aire se llenó de humo y de ecos de muerte. El enemigo era implacable. Los rifles automáticos silbaban entre las rocas, arrancando trozos de tierra y cuerpos por igual. Eli sentía el calor de la pólvora en la cara, el ardor en los músculos, la sangre ajena en sus manos. Pero no se detenía. Cuando una granada cayó cerca del río, corrió para empujar a dos guerreros lejos del estallido. El suelo tembló bajo sus pies. Una piedra lo golpeó en la sien. Por un instante, todo fue negro. Despertó rodeado de humo. Tosió, buscó su rifle y vio a Tayanita de pie defendiéndose con un cuchillo mientras un soldado la acorralaba. Eli gritó, corrió hacia ella y lo derribó con un golpe de lanza. El hombre cayó, pero detrás de él venían más. Tayanita sangraba en el hombro, pero no retrocedía. «Vete», gritó. «Corre hacia el norte». «No», respondió él, «juntos o nada». El fuego los rodeó, las chozas ardían. Las llamas parecían bailar como espíritus hambrientos. En medio del caos, una figura apareció, el coronel Matthews, el hombre que había perseguido a Eli meses atrás. Su uniforme estaba cubierto de polvo, pero su mirada seguía siendo la misma, fría, calculadora. «Así que aquí estabas, Carter», dijo apuntándole con su revólver. «Nunca imaginé encontrarte jugando a ser salvaje». Eli levantó su rifle lentamente. «No juego, coronel». «¿Has olvidado quién eres? ¿Qué eres? Un asesino prófugo». «He recordado quién puedo ser». El coronel sonrió. «Entonces muere como un apache». El disparo resonó como un trueno. Eli cayó de rodillas. El impacto en el costado lo dejó sin aire. Tayanita gritó su nombre y lanzó su cuchillo. La hoja se clavó en el cuello del coronel. Matthews cayó, con los ojos abiertos mientras la arena bebía su sangre. Eli trató de levantarse, pero la herida ardía. Tayanita lo sostuvo, temblando. «No me dejes ahora», susurró ella. «No después de todo». «No lo haré», jadeó él. «Aún no». A lo lejos, los soldados restantes huían. El valle se llenó de silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el llanto de las mujeres. La batalla había terminado, pero la victoria sabía a ceniza. Eli miró alrededor. Los cuerpos yacían mezclados, blancos y rojos, enemigos y hermanos. El desierto, indiferente, comenzaba a cubrirlos con polvo, borrando los nombres, uniendo la sangre en una sola tierra. Tayanita lo ayudó a recostarse junto a una roca. «Resiste», le pidió. «Aún hay camino que andar». Él la miró con ternura infinita. «¿A dónde iremos? Hacia donde el viento diga. Pero no hoy, hoy lloraremos». Ella tomó su mano y la llevó a su pecho. El fuego reflejaba en sus rostros una luz dorada, casi sagrada. Eli, medio inconsciente, sonrió. «Si el viento me borra el nombre», dijo, «que al menos recuerde el tuyo». Tayanita apoyó su frente sobre la suya, y el desierto por un instante
pareció suspender su respiración. Las águilas comenzaron a volar en círculo sobre el valle, como guardianas del juramento cumplido. El sol descendía lentamente, bañando el mundo en una luz de cobre. Eli no sabía si viviría para ver otro amanecer, pero en ese instante comprendió algo que ni el fuego ni la guerra podrían arrancarle, que el amor, cuando nace de la deuda y del dolor, se convierte en eterno. La batalla había terminado, pero el valle seguía ardiendo. El fuego consumía las chozas y el humo subía hacia el cielo como si los espíritus de los muertos buscaran su camino entre las estrellas. Tayanita caminaba entre los cuerpos, descalza, con el rostro manchado de sangre y ceniza. Su respiración era un hilo apenas perceptible, y su corazón un tambor que golpeaba al compás del dolor. Entre los cuerpos lo encontró Eli, tendido boca arriba, con la mirada perdida en el cielo, el costado empapado de rojo oscuro. Se arrodilló junto a él, apoyó su oído sobre su pecho. El corazón aún latía lento, profundo, como el último tambor antes del silencio. «No», susurró ella, «no te vayas todavía». Arrastró su cuerpo hasta la cabaña que aún resistía el fuego. Dentro, extendió pieles sobre el suelo y limpió la herida con agua y hierbas. Eli abrió los ojos con dificultad. «¿Vivimos?», murmuró. «¿Tú sí?», respondió ella con voz firme, aunque el temblor la traicionaba. «Pero el tiempo corre en tu contra. Entonces, deja que el tiempo me alcance aquí». «No huyas, no pienso dejarte morir», le interrumpió con rabia contenida. «No después de todo lo que el destino ha hecho con nosotros». Eli sonrió débilmente. «Tayanita, si muero, mi espíritu quedará aquí. No temas. Ya soy parte de esta tierra». Ella apretó los dientes. «No hables como los muertos. Aún no te he entregado al viento». Salió de la cabaña y se perdió entre la oscuridad. Los sobrevivientes observaban en silencio. Nadie se atrevía a detenerla. Sabían lo que iba a hacer. El ritual del espíritu errante, un acto que solo las mujeres marcadas por la tragedia podían realizar. Un rito que desafiaba la frontera entre el cuerpo y el alma, entre la vida y la muerte. Cuando regresó traía una vasija de barro, plumas de águila y una piedra blanca envuelta en tela. Encendió un círculo de fuego alrededor de él y comenzó a cantar. Su voz era baja al principio como un susurro, pero pronto creció, vibrante, antigua, cargada de una fuerza que parecía mover el aire. Las llamas respondieron al canto, elevándose como si respiraran con ella. Eli la miraba desde el suelo sin comprender, pero sintiendo que algo lo retenía entre dos mundos. «¿Qué haces?», murmuró. «Llamo a los que cruzaron antes que tú. A Colen, Anita, a los espíritus del desierto. No, no invoques a los muertos por mí, ellos ya te conocen», dijo, con lágrimas. «Solo estoy pidiéndoles que te devuelvan». Tayanita colocó la piedra blanca sobre la herida y presionó con fuerza. Eli gritó. El dolor fue tan intenso que el aire se quebró. Entonces, el fuego se tornó azul. Un viento gélido entró por la puerta abierta, haciendo temblar las paredes. El canto de Tayanita cambió. Ya no era súplica sino orden. Sus ojos, antes oscuros, se iluminaron con un brillo sobrenatural. Eli sintió que caía, como si su cuerpo se disolviera. Vio un río dorado, y del otro lado dos figuras esperándolo. Un hombre con trenzas y una niña que sonreía. «Colen y Nita». «Aún no», dijo Colen, con voz grave. «No es tu hora, hermano de sangre. La mujer te llama», añadió la niña. «No la dejes sola». Eli intentó hablar, pero el viento se lo llevó. Cuando abrió los ojos, Tayanita lo abrazaba con fuerza. El fuego azul se había apagado, y el amanecer comenzaba a filtrarse por las grietas.
La piedra blanca, ahora partida en dos, humeaba sobre la herida, sellándola como una cicatriz nueva. Eli respiró hondo. Su cuerpo dolía, pero la vida regresaba. Tayanita cayó sobre él, agotada. «¿Volviste?», susurró. «Nunca me fui», respondió él acariciándole el rostro. «Solo me perdí un momento». Ella apoyó la cabeza en su pecho, temblando. El silencio que siguió fue más profundo que el de la muerte. Afuera el viento arrastraba las cenizas del valle, llevándolas hacia el este donde el sol nacía. Durante los días siguientes, el campamento se convirtió en un santuario de sombra. Los pocos sobrevivientes construyeron refugios nuevos, lejos del río. Eli apenas podía moverse, pero desde su lecho observaba cómo Tayanita hablaba con los ancianos, organizaba a su pueblo, reconstruía desde las ruinas. Había en ella una fuerza que ni la guerra ni el dolor podían quebrar. Cada noche, cuando el fuego se encendía, ella regresaba a su lado. «El valle renacerá», le decía, «y tú caminarás conmigo cuando llegue el tiempo de los vientos cálidos». Eli asentía, aunque en su interior algo se removía. El miedo de no pertenecer del todo a ese mundo. Pero cada vez que Tayanita le tomaba la mano, el miedo se disolvía, como arena entre los dedos. Una noche, mientras las estrellas ardían sobre el desierto, ella le habló con voz suave. «Mi pueblo cree que cuando un hombre regresa del borde de la muerte, su alma queda abierta. Puede ver lo que otros no». «¿Y qué ves tú cuando me miras?», preguntó él. Tayanita sonrió. «Veo fuego donde antes hubo piedra». Él la atrajo hacia sí despacio y la besó. No fue un beso de deseo, sino de reconocimiento. Dos almas que por fin se encontraban en la mitad del camino entre la vida y el recuerdo. El viento sopló, y las llamas parecieron inclinarse ante ellos. Cuando la noche terminó, el valle dormía. Solo las águilas posadas sobre los riscos observaban en silencio, como testigos de una promesa que desafiaba al tiempo. Y mientras el sol nacía, Eli comprendió que su vida ya no le pertenecía, ni a la ley de los hombres, ni siquiera a la deuda ancestral. Ahora su destino era ella, y el desierto al fin los aceptaba como uno solo. El desierto amaneció cubierto de un silencio tan puro que parecía que el mundo había olvidado respirar. El viento se deslizaba entre los riscos como una oración antigua, y las cenizas de la batalla se habían mezclado con la arena, borrando los rastros del horror. El valle, herido pero vivo, olía a tierra mojada y humo apagado. Eli se incorporó lentamente, apoyándose en una lanza que ahora usaba como bastón. La herida en su costado seguía doliendo, pero la fiebre había cedido. A cada paso, sentía como el cuerpo y la tierra compartían el mismo pulso, como si algo invisible lo mantuviera atado al corazón del desierto. A su alrededor, los supervivientes reconstruían lo que podían. Levantaban nuevas chozas, reparaban cercas, cantaban canciones que hablaban del renacer. Tayanita se movía entre ellos como un espíritu incansable. Aun con la tristeza clavada en el pecho, su mirada irradiaba propósito. Ya no era solo la mujer que había perdido a su hija, era la guardiana de su pueblo, la heredera del fuego. Eli la observaba desde la distancia, sabiendo que ella se mantenía en pie solo por el amor a los que aún quedaban. Aquella tarde, mientras el sol descendía, Tayanita lo llamó hacia el límite del valle. Allí, donde las montañas se teñían de púrpura, un antiguo sendero ascendía hacia el norte. «Allá arriba están las cuevas del viento», dijo ella señalando la altura. «Mi padre decía que los espíritus descansan en esas paredes, y que quien sube con el corazón en paz, escucha el verdadero nombre del mundo». «¿Quieres que vayamos?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta.
Debemos hacerlo. Los ancianos dicen que, si no entregamos nuestras almas allí, el valle no cerrará su herida. La guerra volverá, Eli asintió. Esa noche antes de partir, se acercó al lugar donde descansaban los restos de Nit. El viento jugaba con las plumas que adornaban su tumba, y el cielo parecía llorar con luces rojas y violetas. Pequeña, susurró, me diste pan cuando no tenía nada. Por ti, encontré el camino. Dejó junto a la tumba su viejo sombrero de vaquero, cubierto de polvo y sangre. Era el último pedazo del hombre que había sido. Cuando partieron al amanecer, el aire era frío y transparente. Subieron en silencio, atravesando riscos y cañadas donde el eco repetía sus pasos. Cada tanto, Tayanita se detenía para tocar la roca y murmurar oraciones. Eli la imitaba, aunque no entendía las palabras. Las pronunciaba desde la fe, no desde la lengua. El camino se volvió más estrecho. A medida que ascendían, el paisaje se transformaba. Los cactus dejaban lugar a pinos secos y a nieblas que olían a piedra mojada. En lo alto una tormenta dormía suspendida sobre las nubes como una bestia contenida. Dicen que los truenos son los pasos de los espíritus, explicó ella. No debes temerles. No les temo, respondió él. Les debo la vida. Al llegar a la cima, encontraron un altar natural de piedra cubierto de musgo y símbolos tallados. Tayanita encendió fuego en una grieta del suelo y colocó sobre él un trozo del manto de su hija y el colgante de Colen que aún llevaba él. Hoy devolvemos lo que nos dio el destino, dijo. El fuego crepitó. El viento giró a su alrededor, formando remolinos que parecían figuras humanas. Eli se acercó a ella. Si los dioses piden algo más que me tomen a mí, murmuró. Tayanita lo miró con una mezcla de ternura y furia. No entiendes. Ellos no quieren tu vida, quieren tu verdad. Entonces lo hizo, tomó su mano y la llevó al fuego. Habla, le ordenó. Diles quién eres, qué dejaste atrás. Eli tragó saliva. Fui un asesino, dijo con voz temblorosa. Maté por oro, por miedo, por orgullo. Huí porque creí que podía escapar del peso de mis actos. Pero este valle, esta tierra me mostró que el alma no se limpia con el tiempo, sino con el sacrificio. Tayanita asintió. Ahora dilo al viento. Él se volvió hacia el abismo. El viento rugía con fuerza, levantando su camisa, agitando su cabello. Escúchame, desierto, gritó. No soy más un fugitivo. Soy Eli Carter, el que comió el pan de una niña y halló su redención en su madre. Si mi sangre debe unirse a esta tierra que así... El viento respondió con un estruendo que hizo temblar la montaña. El fuego se elevó, y por un instante las llamas tomaron forma, el rostro de Nita, sonriente, y detrás de ella la silueta serena de Colen. Tayanita cayó de rodillas. Nos escucharon, susurró. Eli la abrazó. El aire se llenó de plumas que descendían como copos de nieve aunque no había aves. Era la señal. La tormenta se desató. Lluvia y viento golpearon las rocas con fuerza, pero ellos permanecieron inmóviles, abrazados mientras el fuego no se apagaba. El trueno final resonó como un canto, y el valle allá abajo parecía respirar de nuevo. Cuando el sol regresó, todo era distinto. El cielo era más claro, las montañas más vivas, y el aire más ligero. Tayanita tomó la mano de Eli y sonrió. El valle puede soñar otra vez, él la miró, con los ojos llenos de luz. Entonces soñemos con él. Y comenzaron el descenso. El fuego se apagó solo, dejando tras de sí una piedra negra marcada con dos huellas, una grande de hombre, otra más pequeña, de mujer, juntas como si el tiempo mismo se inclinara ante él. El viento sopló una última vez, llevando consigo la voz de los que ya no estaban,
El que alimenta pertenece, el que ama trasciende. El sol descendía lento sobre el horizonte, bañando el valle con una luz de cobre y ámbar. Las sombras de las montañas se estiraban como brazos antiguos que acariciaban la tierra, y el viento soplaba suave, cargado con el olor de la lluvia reciente. El fuego del altar ya se había apagado, pero su resplandor seguía vivo en los ojos de Eli y Tayanita mientras descendían de la montaña. Ninguno hablaba, no hacía falta. La comunión que habían sellado allá arriba trascendía las palabras. Cada paso era un eco de lo que habían entregado. La culpa, el miedo, el pasado. Al llegar al valle, los sobrevivientes salieron a su encuentro. Los ancianos se inclinaron ante ellos, y las mujeres esparcieron polvo de maíz y pétalos secos sobre el suelo, símbolo de bienvenida. Tayanita levantó la mano. El viento ha escuchado, anunció. El valle volverá a florecer. Esa noche, el fuego se encendió de nuevo en el centro del campamento. Por primera vez desde la guerra, se oyeron cantos, las voces de los hombres se unieron al tambor, y los niños, libres del miedo, bailaron entre las sombras. Elí, sentado junto a la hoguera, observaba en silencio. Sentía el calor del fuego en el rostro y el peso de la vida regresando lentamente a sus huesos. Tayanita se sentó a su lado, envuelta en una manta de piel. El valle nos perdonó, dijo con una sonrisa leve. ¿Y tú? Respondió él. ¿Me perdonaste tú también? Ella lo miró un largo instante. El perdón no es mío, Eli Carter. El desierto te lo dio antes que yo. El tambor cambió de ritmo. Era el canto del renacimiento, una melodía que hablaba de lo que muere para dar paso a lo eterno. Tayanita tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Escucha, dijo. ¿Lo oyes? Elí asintió. Late igual que el viento. El silencio volvió a rodearlos. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y juntos miraron las brasas apagarse, sabiendo que no necesitaban más palabras para entender que el amor no siempre llega en el tiempo correcto, pero siempre llega en el alma que lo espera. Pasaron los días y el valle cambió. El agua volvió a correr por el arroyo. Las flores amarillas brotaron entre las rocas y las águilas regresaron a sus nidos en lo alto. Elí ayudó a reconstruir las chozas, cazó, cultivó y aprendió el lenguaje de las estrellas, guiado por los ancianos. El hombre que un día huyó de todo se había convertido en parte de la tierra que una niña le regaló con un pedazo de pan. Una tarde, mientras reparaba una cerca, sintió el viento girar extraño. Levantó la vista y vio a Tayanita en lo alto del risco, con los brazos extendidos. Subió hacia ella. ¿Qué haces aquí sola? Escucho a los que duermen, respondió. A veces el viento me trae su voz. ¿Qué te dicen? Ella sonrió. Que el amor no termina, solo cambia de forma. Que las almas que se tocaron nunca se pierden. Él se acercó y la abrazó desde atrás. El viento sopló fuerte, levantando sus cabellos y mezclándolos como un solo hilo oscuro. Entonces que cambie cuantas veces quiera, dijo Eli, mientras siga encontrándote. El sol se hundía detrás de las colinas. La luz dorada los envolvió, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Tayanita giró y apoyó su frente sobre la de él. Eli Carter, el hombre que comió el pan del destino, susurró. Tayanita, la mujer que me enseñó a amar sin pertenecer, respondió él. Ambos cerraron los ojos. El viento rugió una última vez, como un suspiro de los dioses. Y luego, el silencio, un silencio tan profundo que parecía eterno. Los años pasaron. Los viajeros que cruzaban aquel valle decían sentir una calma extraña, una fuerza invisible que los protegía del cansancio. Algunos juraban haber visto dos figuras en las montañas al atardecer, un hombre de mirada clara y una mujer con plumas azules en el cabello. Decían que caminaban tomados de la mano.
como si aún cuidaran la tierra que los unió. Los ancianos del nuevo pueblo contaban la historia junto al fuego, cada vez que el viento soplaba y decían que si alguna vez un forastero llegaba al valle y una mujer le ofrecía pan, debía aceptarlo con gratitud y respeto, porque ese gesto no era simple hospitalidad, sino un pacto sagrado. Helicártel se convirtió en leyenda, un hombre blanco que encontró su alma entre los apache, un fugitivo que pagó su deuda con amor y fuego. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba sobre el valle, los niños aseguraban escuchar un murmullo entre las rocas. El que alimenta pertenece. El que ama trasciende. El valle nunca volvió a conocer guerra, solo el sonido del viento, moviendo la hierba, susurrando historias de amor y redención. Y allí, donde la tierra duerme y el cielo parece rozar la piel del mundo, dos nombres quedaron grabados en una piedra negra: Eli y Tayanita, los que unieron la sangre con el espíritu, los que hicieron del amor una tradición ancestral.